Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mí, por Dios, don Lorenzo, ¿qué hace usted con esos pistolones y ese sombrero de charros? Que parece que se va usted con Pancho Villa. ¿Pero qué pasa en México ahora? ¿De qué se van a defender? ¿Van a ir a una nueva revolución como la del 10 o el qué? Vamos, está usted ahora que lo ve Zapata y lo ficha, ¿eh? Pero vamos, inmediatamente, sin ningún género. Ya me contará usted que está defendiendo usted en México, pero en fin, muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy? Buenas noches, don César. Hay que diferenciar la revolución de la revolución. Porque Exacto. normalmente suelen ir juntas, también hay que decirlo, Sí, ¿verdad? sí. Suelen ir de la mano y hay que aclararlo. Pero sí, vamos a hablar hoy un poquito de México, de esta actualidad después de Bueno, esa ofensiva. eso quería en esa gran novela, porque la verdad es que es una grandísima novela, aunque te quede un sabor muy, muy triste, esa gran novela de Carlos Fuentes, de la muerte de Artemio Cruz, que es efectivamente la historia de cómo la revolución se convierte para algunos en la revolución. Claro. Sí. Es así. Es la gran tentación existente, ¿no? Vamos a hablar hoy de México, vamos a hablar de muchas cosas. Agradecer a nuestros amigos el programa de ayer, que sé que gustó mucho. Estuvimos hablando de banca, además en unos términos en los que pues realmente no hay prácticamente nadie en ningún medio de comunicación que hable de manera tan libre sobre la banca. Dimos nuestras opiniones. No, pero vamos, délo por seguro porque se acabó la publicidad y están todos locos porque les llegue la publicidad del Santander, del BBVA y bueno, algunos para que les llegue la de la Caixa están dispuestos a matar a alguien. Eso lo sé yo, lo he vivido. Sobre todo en estos momentos del año, porque en estos momentos del año es cuando se están cerrando los presupuestos publicitarios del año que viene y en estos momentos es cuando pues, los teléfonos de los bancos se suenan al mismo tiempo que también suenan los de los grandes medios de comunicación y de los pequeños, que hay muchos intentando trincar al respecto. Pues nosotros hicimos un programa ayer en el cual pues contamos muchas cosas, todas de primera mano, fruto del trabajo, del análisis, ya llevamos mucho tiempo en esto y mandar un abrazo a todos nuestros amigos que además sé que les gustó mucho. También mandar un abrazo a los amigos de la patronal bancaria, de la Asociación Española de Banca. Esto no les gustó tanto el programa, pero me consta que lo escucharon. Me alegra saber que tenemos a esta gente aquí. Está bien también que escuchen a personas a las que ustedes no pagan el sueldo, con lo cual pues también lo celebro. Gente de la City de Londres, españoles, algunos amigos de este programa, que también estuvieron escuchándolo y que me dijeron, pues cuando hables de la City ya verás. Pues sí, hablaremos efectivamente de la City. Me he venido tan arriba que voy a empezar el programa pidiéndole un permiso, voy a coger una baja, don César, una baja climática. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es eso? A ver, explíqueme lo de la baja climática. Sí, es que ya hace porque frío. Aquí en si eso es universal, yo en Miami tendría que estar de baja continuamente porque zurra el sol, vamos, y hay una humedad y un calor que no se puede vivir nada más que un par de meses al año, ¿eh? Y incluso esos 2 meses con aire acondicionado. Pero bueno, en España va a ser por frío. Sería por fresquete y luego además es que ahora tengo un respaldo legal al respecto. Alguno dirá, se ha vuelto sindicalista Lorenzo en el Despegamos del 28 de noviembre. ¿Qué pasa? ¿Este hombre no duerme, no come o qué le ocurre? Es increíble lo que está pasando en nuestro país. El Consejo de Ministros, el gobierno en Consejo de Ministros, ha aprobado hoy un nuevo paquete de políticas para atender a los afectados por la catástrofe de Valencia, que en realidad, pues evidentemente no va dirigido en absoluto a proteger a los afectados, a los cuales se tiene absolutamente abandonados. Lo que han hecho ha sido crear un nuevo permiso laboral, ligándolo todo al cambio climático. De hecho, el Ministerio de Trabajo denomina esta iniciativa como la de los permisos climáticos, que es una modificación normativa
de los permisos remunerados en el Estatuto de los Trabajadores con el objetivo de garantizar, dice Trabajo, el derecho de los empleados a no acudir a su puesto cuando hay algún tipo de fenómeno climático adverso. Mire, en fin, me voy a callar porque va a ser verdaderamente peor. Va a ser peor lo que voy a decir. La empresa paga y se faculta a los sindicatos, ellos dicen a los representantes de los trabajadores, los sindicatos no son representantes de los trabajadores, pero es a los sindicatos acordar un parón de actividad durante alertas. Recordemos que este año en Valencia ha habido 80 alertas. 80. No Solo está mal, no está Bien. mal, no está mal. Y se obligará a los convenios que contengan medidas preventivas específicas. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues hay algún tipo de fenómeno. ¿Quién calificará lo que es un fenómeno adverso? Se habla también de catástrofes. Una catástrofe es evidente, que al final, bueno, pues tienes un permiso remunerado. ¿Cuál es la clave aquí? Que dice el gobierno. Dice, no, esto lo paga la empresa, el empresario. Y el empresario, esto a Telefónica, Iberdrola, Repsol, pues les da igual, porque tienen munición, tienen pólvora del rey, pero a una pequeña y mediana empresa, una factoría, una industria que suministre precisamente a otro tipo de factorías más grandes, pues todos estos tendrán que pagar a sus trabajadores. Dice, en el caso de que pasaran estos 4 días y vieran que todavía la gente pues, no puede ir a trabajar, entonces se le permitiría hacer un expediente de regulación de empleo temporal, los famosos ERTEs que se pusieron de moda con el COVID, afrontando este proceso con corresponsabilidad pública, nos dicen. Esto es propaganda climática, no son permisos climáticos, es propaganda climática. ¿Por qué digo esto? Porque la normativa española ya protege el derecho de los empleados de no acudir a su puesto de trabajo si hay circunstancias naturales que lo impidan. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo y el Gobierno, el Ministerio de Trabajo y Yolanda Díaz? Lo que hacen es un Real Decreto que modifica el Estatuto de los Trabajadores, que vamos a ver ese Real Decreto cómo es, porque puede ser un cajón desastre que incluya muchas medidas. El Estatuto de los Trabajadores no se puede reformar mediante un Real Decreto. Esto no se puede hacer así. El Estatuto de los Trabajadores es la norma primera, ¿no? En el ámbito laboral. Exactamente. Sobre la que luego se edifica, ¿no? Otro cuerpo legislativo, pero es la base. Sí, eso no se puede modificar por decreto, claro. Pero vamos a ver, el rango de normas, que es de lo primero que se estudia en primero de derecho, el rango de normas, que es de lo primero que se estudia en primero de derecho, insisto, es algo que a este gobierno le importa un pimiento. Pero es que al gobierno anterior, también, el gobierno de Rajoy le importaba un pimiento. Por ejemplo, había un señor que se llamaba Montoro, que se ciscó en el rango de normas siempre que le apeteció, y a Zapatero le importaba también un pimiento. O sea, el rango de normas en los últimos 20 años en España no lo ha respetado ningún gobierno. Ya no hablo de los nacionalistas catalanes o los vascos, porque bueno, esos viven en el fraude de ley desde hace décadas. Pero efectivamente esa es la situación. Es increíble. Dice, no, oiga, voy a modificarlo con un Real Decreto. Bueno, esto se va a publicar en el BOE el viernes. El viernes lo analizaremos y el lunes lo contaremos, ¿no? Claro, preguntado por esto, Yolanda Díaz, que está haciéndose una gira por todos los medios de comunicación en Televisión Española, decía, en esto dice la verdad, ¿no? Hay que hacer caso a los locos, a los tontos, ¿no? Porque muchas veces dicen la verdad, ¿no? Dice ella, por primera vez en la legislación laboral española vamos a regular la emergencia climática. Es que este es el objetivo. El objetivo es esto, aprovechar la catástrofe para establecer regulaciones que no solo introduzcan el concepto de emergencia climática como algo que no se puede discutir, lo decía la nueva ministra de Transición Ecológica hace unos días, antes de ayer, sino además establecer ya regulaciones ad hoc. Dice ella, frente al negacionismo climático de las derechas, el gobierno de España está comprometido con las políticas verdes. O sea, esa es la idea fundamental. Además del Estatuto de los Trabajadores, hay una ley de prevención. ¿Y cuál es el fundamentalismo de las derechas? Si no hay inconveniente en que lo sepamos, porque desde luego no será ni mucho menos el del Partido Popular, ¿no? O sea, que están totalmente... ¿Dónde está la derecha? ¿Dónde está, de pavadas? ¿Dónde está la derecha? Exactamente. Esto es como el sector privado, que son los padres. Sí. El sector privado son los padres. Es que en realidad en España es más difícil encontrar la derecha
vamos, resulta más difícil que a Biden encontrar la puerta. O sea, es algo verdaderamente tremendo, ¿no? Al sector privado, que como digo son los padres, son los que están desapareciendo, porque es que van a dejar de existir, van a ser una entelequia. El gobierno además presenta, dice, vamos a dar 1.200 millones de euros a los autónomos. Ese era el titular. Uno lee las declaraciones de Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, y dice, no, esto van a ser préstamos. Dice, bueno, pues si van a ser préstamos, entonces un autónomo que va a solicitar un préstamo y luego lo va a impagar. Y cuando lo impague, ¿qué pasa? ¿Le van a embargar? No, pues evidentemente, esto ya ha sucedido y está sucediendo con el tema del COVID. Lo comenté hace un par de días y no sabe don César la cantidad de personas que me han escrito para decirme que ellos están ahora mismo en ese proceso. Sí, y otros que me han a mí me ha escrito pasado igual. A mí me ha para pasado darnos igual. las gracias porque Sí. lo explicáramos y que no pidieron créditos porque si no ahora no tendrían absolutamente nada. Sí, es así y además ya le adelanto yo a usted que su experiencia ha sido la misma que la mía. Luego dicen, no, vamos a dar préstamos para que adquieran tecnología y maquinaria de última generación. Dice, pero vamos a ver, si esta gente ahora mismo está nadando en barro. ¿Cómo que tecnología y maquinaria de última generación? Hombre, primero, intenta establecer algún tipo de normalidad, establecer unos sistemas de emergencia desde el punto de vista económico, sanea, permite que determinadas infraestructuras funcionen, crea incluso oficinas o determinados lugares de coworking para que personas que no pueden trabajar en sus domicilios puedan ir ahí con conexión a internet gratis, etcétera, etcétera. Que os sobra el dinero, que no me contéis que no tenéis dinero, que os sobran 15.000 millones, lo voy a decir todos los días. A Hacienda le sobran 15.000 millones de euros en estos momentos. 15.000 millones de euros con los que no contaba. Porque nos están saqueando con el IRPF vía inflación. Esos 15.000 millones los tienes ahí, gástalos. María Jesús, gástalos. Antes de que te vayas a Triana a pasar las Navidades, que sé que vas por allí, algún día me voy a hacer un selfie contigo, María Jesús. Te lo digo ya desde aquí. María Jesús Montero estoy hablando, ¿eh? A ver si alguno se confunde. Tenéis el dinero. ¿Cómo que préstamos? ¿Y maquinaria de última generación? Pues esta gente lo que intenta es volver a tener pues, un techo, una conexión a internet, electricidad, poder moverse entre una zona y otra, muchos autónomos que se tengan que desplazar con sus vehículos. Y entonces dice Carlos Cuerpo, no os preocupéis, os vamos a dar 10.000 euros por afectado para ayudar en la compra de un nuevo coche. Dice, ¿cómo? ¿Y me puedo comprar el coche que quiera? Dice, no. Tiene que ser nuevo o de segunda mano con una antigüedad de hasta 3 años. Y además aplicamos el carácter retroactivo. ¿Van a cobrar impuestos por estas ayudas concedidas, como hacen con las ayudas a la compra de vehículos eléctricos? No tengan ustedes ninguna duda. Ninguna duda. ¿Va a llegar este dinero? Porque esa es otra. ¿Se va a articular a través de concesionarios? Pues no sabemos nada, porque esta gente anuncia y luego ya a ver quién se lee el BOE. Bueno, pues nosotros nos lo vamos a leer para contar todo esto. Insisto, la ley ya protege a los trabajadores en este sentido, no solo el estatuto, sino la ley de prevención de riesgos laborales. Hay otro Real Decreto también del año 2023, con protocolos de actuación frente a situaciones meteorológicas adversas y las obligaciones que también deben asumir los empresarios en estos episodios. Y por lo tanto, la única razón es vender el relato de la emergencia climática. Es eso. ¿Qué define una catástrofe climática? Porque hasta ahora se hablaba de fuerza mayor. Es decir, si no puedes desplazarte por fuerza mayor, pues evidentemente tienes derecho a ese permiso retribuido. Pero ¿quién va a definir lo que es una catástrofe climática? ¿La señora Rivera, desde Europa, como comisaria europea? ¿Su sicaria, la que han puesto ahora en el Ministerio de Transición Ecológica, que es aún más sectaria que ella? Es muchísimo más. Le da igual la energía. Ha dejado muy claro que aquí la prioridad es la emergencia climática. Dice, diga, ¿y podemos ganar esta batalla? No, no la podemos ganar. Porque el objetivo es la batalla. Estar continuamente legislando, continuamente regulando y continuamente manipulando el mensaje. Me decía una persona en redes sociales cuando estaba cuestionando, ¿no?, toda esta política, hace unos días también en el programa lo hicimos, que no es nuestro oyente, evidentemente, pienso, me decía, pues te fastidias. Y yo le planteaba, no, si es que el problema es que me voy a fastidiar yo, pero usted también. Usted también se va a fastidiar. ¿Usted qué se cree? ¿Que por respaldar a esta gente no se va a fastidiar? Evidentemente que se va a fastidiar. Ese es el gran problema, ¿no? Todo ello en un contexto, además, en el que ya vemos cómo la inflación empieza a repuntar. Lo dijimos, el poder adquisitivo de los hogares va a volver a verse cercenado. Nunca dejó de serlo, pero la velocidad aumenta. La inflación en España registra su mayor repunte desde septiembre del año 2023. El IPC está en el 2,4%.
En teoría debería estar en el entorno del 2% para que el Banco Central Europeo siguiera bajando tipos de interés. Los va a seguir bajando igual, aunque la inflación esté alta. El objetivo no es controlar la inflación. El objetivo es intentar detener la sangría que hay en Alemania y en Francia, fundamentalmente, y se van a ver beneficiados pues todos aquellos endeudados españoles, sobre todo los hipotecados. Estamos viendo cómo aumenta el precio de la electricidad. Ahora no le puede echar la culpa a Putin. Están viendo cómo aumenta el precio de los carburantes. Tampoco le puede echar la culpa a Putin, ni siquiera a Trump, porque Trump a lo que va es a un incremento de la oferta de hidrocarburos, todo lo contrario. Es verdad que en noviembre del año pasado se produjo una bajada de estas dos partidas y por lo tanto en la comparación pues hace que salgamos perdiendo en estos casos. Pero si cogemos la inflación subyacente, que es la que quita productos energéticos y alimentos no elaborados, la que se suele mirar para evaluar el estado de salud que tiene la inflación de una economía, está en el 2,4%, muy por encima de su objetivo del 2%, un objetivo con el que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es el que fijan los poderes económicos en virtud de la famosa regla de Taylor desde hace ya mucho tiempo. ¿Por qué es importante la inflación de noviembre, en concreto la de noviembre? Porque es sobre la que se calcula la inflación media que se va a utilizar para revalorizar el próximo año las pensiones contributivas en España, ligadas al IPC desde que en el año 2021 el gobierno aprobara la ley que fija, entre otras cuestiones, esa garantía del poder adquisitivo de los pensionistas. ¿Cuál es el problema? El problema es que la factura de las pensiones en España nunca ha sido tan alta en ningún momento de la historia, es creciente y además en este caso, en noviembre, la Seguridad Social abona una paga extra de Navidad a los pensionistas, una en verano y otra en noviembre. Los ingresos para los beneficiarios, por lo tanto, este mes de noviembre es doble. Tienen su pensión más esa paga extra. El gasto en esta partida también se dobla, por lo tanto, y la factura de noviembre de la Seguridad Social sobrepasa los 25.000 millones de euros. O sea, en noviembre la Seguridad Social tiene que coger 25.000 millones de euros y entregárselos a los pensionistas por un derecho adquirido que tienen. Hay que aclararlo esto porque no falta el que aprovecha y dice, no, vamos a recortar las pensiones. Bueno, es un derecho adquirido. Otra cosa es que los que estamos adquiriendo ese derecho en este momento no vayamos a ver absolutamente nada o vayamos a ver muy poco, pero es un derecho adquirido. Es decir, si hay que recortar, hay otros sitios para recortar antes. Podemos discutir también si la revalorización con el IPC es adecuada o no. Podemos hablar de muchos aspectos. Pero aquí lo que está claro es que la Seguridad Social tiene que poner 25.000 millones de euros y que no los tiene. Porque la clave es que no los tiene. No tiene suficiente dinero con los ingresos mensuales para hacer frente a los pagos. ¿Y qué hacen? Pues llaman a Carlos Cuerpo, los señores del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, y le dicen, oye, Carlos, mira, háblate con el Tesoro y me vas emitiendo deuda pública. Deuda pública para pagar las pensiones. Esto es como si uno va a pedir un crédito para pagar la luz de la casa o para pagar la comida. Dice, bueno, ¿y el mes que viene? El mes que viene pido otro. Y el mes que viene otro. Miren, en un año, en defensa, España gasta 12.000 millones. Aquí estamos hablando de 25.000 millones de euros solo en la factura de noviembre en pensiones. España en un año, en infraestructuras, gasta 12.500 millones. La mitad. Esto según los últimos presupuestos generales del Estado, consolidados y prorrogados, y a falta de conocer las cifras de este año. Claro, al final uno se coge y dice, bueno, ¿y entonces cuánto nos gastamos al año en pensiones? Pues unos 200.000 millones de euros. El gasto ha crecido en 50.000 millones gracias a la reforma del señor Escrivá, ahora gobernador del Banco de España. El garante, ¿verdad? El supervisor de la gran banca. La Seguridad Social estima que el año que viene va a gastar más de 7.000 millones adicionales. Fuentes independientes hablan de 12.000 millones, porque aquí tenemos la mayor esperanza de vida, jubilación baby boomer, que los nuevos pensionistas entran al sistema con prestaciones más altas que los que salen, porque los salarios han ido creciendo en buena medida gracias a ese efecto inflacionario que es el impuesto silencioso. Y las cotizaciones, el impuesto al empleo, que pagamos empresarios y trabajadores autónomos en España, que son de las más altas de Europa, del mundo desarrollado, solo permiten cubrir el 70% de la factura. Con lo cual, el 30% restante sale del endeudamiento público. Definición de insostenible. Llevamos 30 años hablando de esto, don César. El problema no se ataja. No hay política largoplacista. Nadie le pone el cascabel al gato. De vez en cuando sale uno, da igual del PP o del PSOE, ministro de Economía, diciendo que lo que tenemos que hacer es contratar planes de pensiones privados, para que en lugar de robarnos uno, nos roben los otros.
para que paguemos comisiones mientras que no se protege nuestro ahorro. Es un sistema fraudulento. Y además presenta un concepto de insolidaridad intergeneracional. Me explico. Como el dinero con el que se está pagando ahora las pensiones no es un dinero que esté ahorrado, sino que se saca del sistema en el momento actual, las generaciones que están ahora trabajando están pagando las pensiones de los que están ahora jubilados. ¿Y quién les va a pagar las pensiones a ellos en el futuro? Con lo cual hay un problema de falta de sostenibilidad intergeneracional. Es un sistema fraudulento. Yo llevo años contándolo, don César lo sabe, me ha tenido que aguantar muchas veces explicando esto. Y seguramente ustedes también en sus casas. Pero es que clama al cielo. O sea, vamos a ver. Es que nadie hace nada. No, nadie hace nada y además es que no quieren hacerlo. Y claro, es una de esas cosas que, hombre, todos los días no lo va a comentar usted, pero tiene entidad suficiente como para que todos los días lo comentara. En este caso, además, como es la paga de noviembre, digo, tenemos que hacer referencia a estos últimos datos, ¿no? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué dice el gobierno? Dice, bueno, pues el año que viene, que esto es un poco la reforma escriba, vamos a ir poniendo más cotizaciones sociales a los salarios más altos. Dice, oiga, que lo que estamos diciendo es que el impuesto al empleo, ya de por sí su existencia se podría poner en entredicho. ¿Usted quiere gobierno, oposición, partidos políticos? Porque al final los partidos políticos no le quieren meter mano a esto porque hay un montón de pensionistas en España y evidentemente estos son votos, ¿no? Estamos hablando de pensiones contributivas, las que se pagan en función de la cotización, no las pensiones de viudedad, orfandad, esas no estarían incluidas aquí, que esas tienen que ir vía presupuesto sí o sí, porque tarde o temprano lo harán. Pero aquí la discusión es, ustedes políticos, nadie quieren ponerle el cascabel al gato porque saben que con esto va a tener ustedes un coste electoral. Bueno, pues lleguen a un pacto de Estado. Claro, esto sí que es la carta de los Reyes Magos. ¿Y un pacto de Estado en qué sentido? ¿Rebajando las pensiones? No. Diciéndole a la gente, miren, vamos a ahorrar 50.000 millones de euros por la propia ineficacia del sistema tributario español, como explicamos el otro día, dando algunos datos y algunas referencias, y eso lo vamos a utilizar para iniciar una reforma, de tal manera que el gasto de la seguridad social se pague vía impuestos, directamente. Directamente. Y me quitan ustedes impuestos medioambientales, impuestos verdes, impuestos a la generación de la energía. Y me ponen un impuesto a las pensiones y que se llame así. En realidad tendría que ser una tasa, porque al ser finalista tendría que llamarse tasa, pero me da igual. Y así somos conscientes de que mantenemos con nuestros presupuestos las pensiones. Porque de esta manera, este es el juego del trilero. O sea, yo obligo al que da empleo y al que trabaja a costear las pensiones de otros, me falta dinero, emito deuda pública y al final todo lo pagan pasado mañana, dentro de 5 años, 10 años, 15 años y 20 años. Y esto es insostenible y cuanto más tiempo pase, la solución será más abrupta, muchísimo más abrupta. Al final, ¿qué sucede? Pues que todos los años los pensionistas, y me consta porque tengo a mi alrededor algunos que siempre preguntan, me dicen, bueno, Lorenzo, ¿y este año vamos a cobrar? Y dice, sí, vosotros sí. El tema es si vamos a cobrar los que tenemos ahora 50. ¿Y cuánto vamos a cobrar, no? Así que hay que tener esto muy claro. Yo no me haré ilusiones, no le quiero dar un disgusto, pero yo no me haría ilusiones. Al final pues recibiremos un pequeño subsidio, a lo mejor, Sí, a modo de subsidio, cosa 300, así, 400, algo así. Con alguna tarjetilla Sí. para que pueda ir gratis en el metro Sí. y en el autobús. Eso es, ¿eh? eso es. Y poco más. Yo recuerdo, y la verdad es que es de estas cosas que no se te olvidan, es una de esas imágenes del pasado que se te quedan, que a inicios de los 90 o muy finales de los 80, esto pudo ser el año 90, 91, yo una tarde de destierro en Zaragoza me senté en la mesa del salón con lápiz y papel y empecé a calcular lo que iba a pasar con las pensiones en España. Fíjese de la fecha que le hablo a usted, ¿eh? Estoy hablando de más de 30 años, pero mucho más de 30 años. Y haciendo números me di cuenta de que no iba a cobrar una pensión. O sea, que me podía ir olvidando de cobrar una pensión. Y en aquel momento yo llegué a dos conclusiones. La primera errónea, la segunda se ha revelado muy acertada. La primera, me tengo que hacer un plan privado de pensiones, de estos que ofrecen los bancos. Y la segunda, cuando tenga hijos, los tengo que sacar de España cuanto antes. Porque esto a medio largo plazo se va a desplomar. Y no quiero que les pille debajo. Lo segundo lo hice y acerté, pero vamos, el pleno.
Lo primero fue un inmenso horror, porque en el Banco de Bilbao, ahora BBVA, donde te van pasando de telefonista en telefonista y nadie te arregla nada, y hay patanes al frente de sucursales en los que te hablan de tú y tampoco te solucionan nada, bueno, pues yo abrí un plan de estos de pensiones y cuando llevaba ya varios años guardando el dinero del plan de pensiones, en aquel entonces, el director de la sucursal, que sí era un señor bastante aceptable, me dijo, mire, es mejor, don César, que lo cierre, porque está usted perdiendo dinero. Lleva usted tantos años metiendo dinero y fíjese que cada vez tiene menos. Claro. Y en aquel momento yo paralicé el plan de pensiones en lo que estaba y así quedó la cosa. Pero esto le da a usted una idea de que la cosa no viene de ahora, viene de hace muchos años. Sí. Por supuesto, yo entonces ya me di cuenta que tenía que buscarme la vida de cara a la ancianidad, porque lo más seguro es que iba a estar trabajando hasta el último día de mi vida. O sea, cobrar una pensión iba a ser algo absolutamente milagroso. Y esta es la tristísima realidad, que algunos llevamos anunciándola desde hace décadas, pero que, claro, cada vez es más difícil de ocultar. Bueno, de hecho, revisando un poco también hemeroteca, porque sabía que el tema de los planes de pensiones privados saldría en el programa de hoy, hicimos un programa, un despegamos, el 18 de noviembre del año 2019, ya ha llovido realmente, titulado La banca acecha el timo de los planes de pensiones. Por si alguien quiere incidir y quiere realmente conocer cuál es el gran timo de los planes de pensiones y cómo se dedican a incluir en esos planes de pensiones activos con muy poca rentabilidad, fundamentalmente por motivos políticos, porque al final pues se adquieren determinados activos que le interesa al banco y que le interesa al político de turno, mientras te clavan a comisiones como si no hubiera un mañana y luego además te castigan fiscalmente. Si a alguien le interesa, porque estamos en fechas, porque en noviembre es la fecha en la que el banco te llama, oye, mira, hemos visto que este año no has puesto nada en el plan de pensiones, pon en el plan de pensiones porque eso te viene muy bien fiscalmente, bla, 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 bla. ¿Solo llaman para esto los de los bancos? Sí, solo llaman para esto. Así que tienen ese programa. Lo pueden buscar en cesarvidal.com, en cesarvidal.tv o en cualquiera de las plataformas. Despegamos, la banca acecha el timo de los planes de pensiones, 18 de noviembre del año 2019. Y voy a poner ya las pistolas sobre la mesa, don César, me voy a preparar un chile también. No he comido hoy y vengo ahí que me crujen un poco las tripas, porque vamos a hablar de México y de cómo Claudia Sheinbaum ha plantado cara a esa amenaza de Donald Trump, a esa amenaza arancelaria con una carta. Pues ándele, güey. Le dice que el problema migratorio y el consumo de drogas en Estados Unidos son responsabilidad del gobierno norteamericano, no del mexicano. Le advierte en esta carta que con un arancel o con una política arancelaria de Trump como la que planteaba ese 25%, el propio gobierno mexicano podría responder con otro, lo cual terminaría afectando a las empresas que operan en los dos países, citando expresamente, sobre todo medios mexicanos, a General Motors, a Stellantis, de la cual hablamos ayer, a la propia Ford, que son de los principales exportadores de México a Estados Unidos y cuya supervivencia quedaría en riesgo frente a nuevos impuestos que además provocarían inflación y desempleo. Esto en ambas economías, no solo en la mexicana, sino también en norteamericana. Además, Sheinbaum le dice a Trump que limite la entrada de armas estadounidenses a México, con un tráfico que solo va en un sentido, dice ella, del norte a sur, y amenaza directamente con acabar con 400.000 empleos en Estados Unidos, no por las propias decisiones del gobierno mexicano, sino también por las decisiones de la nueva administración Trump. Hay que decir que la industria automovilística mexicana es el sector manufacturero más importante del país y que exporta sobre todo a Estados Unidos, con lo cual se vería notablemente afectada, pero una industria automovilística mexicana en la cual pues también tienen factorías las grandes empresas de Estados Unidos. Sucede a muchos niveles, ¿no? Alguna vez he citado el ejemplo de la famosa marca de guitarras Fender, ¿no? Que tiene una de sus principales divisiones en México. Hay muchas empresas también. En el caso del motor es así. Ayer don César Vidal nos contaba cómo cuando uno traspasa la frontera solo ve empresas norteamericanas. Y de hecho, bueno, pues toda la producción norteamericana de vehículos, el 25%, estaría en México. Con lo cual, pues evidentemente esto afectaría. Hay analistas en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, que dicen que esto terminaría de hundir a los principales fabricantes de automóviles de Detroit y por eso yo sigo defendiendo a día de hoy que sea arancel del 25%, tal como lo explicita
Donald Trump no se va a poner en marcha porque perjudica los intereses de Estados Unidos, como usted también avanzaba en el día de ayer. Sí, a mí me parece claro. Vamos a ver, todo el mundo sabe que esta señora, que es judía, pero al mismo tiempo es atea, lleva una falda con la Virgen de Guadalupe, no es santo de mi devoción, pero la respuesta que le ha dado a Trump, sin matices, así en bloque, es correcta. Sí. Es correcta. Luego, por supuesto, hay mucho matiz, hay muchas cosas que hay que terminar de afinar, etcétera, pero es totalmente correcta. O sea, a mí me comentaba una persona cuando hace 4 años Donald Trump hablaba del muro y el muro además para evitar el tráfico de drogas. Y esta persona, que por cierto está sentada en México, soltaba una carcajada, pero una de esas carcajadas y decía, bueno, si coloca un muro Donald Trump para que la droga no entre en Estados Unidos, al cabo de un mes son los americanos los que han derribado el muro. Entonces, vamos a ver, esto es muy chusco, es exagerado. Decía además que lo iban a pagar los propios mexicanos, un muro que se empezó a construir con el Partido Demócrata en la Casa Blanca. También hay que sí, o sea, entonces eso es cierto. Es decir, que es necesaria la seguridad en la frontera sur, eso no tiene discusión. Que como en tantas otras cosas la administración Biden lo ha hecho rematadamente mal y ha dejado pasar no menos de 4,5 millones de inmigrantes ilegales, eso no tiene discusión. Claro, es lo que le decía Sheinbaum de alguna manera en la carta, decía, bueno, pues miren ustedes lo que están haciendo, porque salen de aquí, pero ustedes les dejan entrar, ¿no? Exactamente, pero claro, la cuestión de Sheinbaum es cierta. Bueno, oiga, pero es que la frontera es suya. O sea, son ustedes los que tienen que vigilar la frontera. Y a los que les daña la droga que viene desde México son ciudadanos americanos. Es su obligación perseguir eso. Eso es cierto. Y además, a mí me consta que al menos en algunas cuestiones el gobierno mexicano desde hace muchos años, desde antes de AMLO y por supuesto Sheinbaum y toda esta gente, sí que cada vez que se ha sentado a negociar con el de Estados Unidos ha aceptado colaborar y ha colaborado mucho. O sea, por lo menos más que hace 20 o 30 años, con mucha diferencia. Porque aquellos que comparan esto con la situación de España y Marruecos no pueden compararlo porque allí es todo lo contrario. Y no solo México ha tomado medidas, sino que ha tomado medidas incluso que han tenido un coste electoral para los gobiernos que la han adoptado. Exactamente, eso es verdad y eso hay que reconocerlo. Y entonces, claro, pues tú dices, aquí se va a acabar esto, lo otro, para decir, oiga, que no es por nada, pero ustedes tienen son una parte muy interesada en que esto se solucione y llevan años que no dan un palo al agua para solucionarlo. Esa primera cuestión es cierta. La otra no es menos cierta. Es decir, nos va a subir usted los aranceles y todo lo demás a las empresas americanas que hay aquí en México haciendo el gran negocio, ¿le va a subir usted los aranceles? Porque bueno, yo puedo entender que una empresa japonesa, una empresa coreana que hay en México, le suba usted los aranceles. Ya veremos si eso es muy sensato o no. Pero bueno, lo podría entender. Pero ¿se lo va a subir usted a las empresas americanas? ¿Cuánto hace, señor presidente, que no se ha pasado usted por la borda? Que es como se llama esa zona situada al sur de Estados Unidos. Esa traducción de frontera, México. ¿no? En inglés. Exactamente, el border, que la llaman la borda, ¿no? Entonces la borda, que está al norte de México y está al sur de los Estados Unidos y que se parece más la borda en sí que lo que le rodea arriba en Estados Unidos y al sur en México, ¿qué piensa usted hacer? ¿Arruinar a los empresarios americanos de la borda? Porque yo he recorrido la borda, yo he pasado de un lado a otro en muchas ocasiones. Y efectivamente, como usted recordaba muy bien, la zona mexicana es que entras y no te has dado cuenta de que has entrado porque todas las empresas que ves son de Estados Unidos. Es decir, es algo, claro, cuando empiezas a ver pues determinados comercios, ver la gente que va por la calle, pues tampoco lo tienen muy claro, porque a lo mejor en California o en Texas verías el mismo panorama étnico, pero en cualquier caso ves eso. Pero luego, una vez que tú pasas al norte de la borda, a la parte norte, a la parte americana, ¿dónde están las empresas mexicanas? O sea, más allá del sitio donde vendan enchiladas o tacos o cosas de ese tipo, ¿dónde están las empresas mexicanas? Porque no están. Entonces, eso es muy disparejo y beneficia muchísimo a los Estados Unidos.
como empieces a sobar mucho la situación, Claro. pues puedes acabar haciendo mucho daño, incluidas esas empresas automovilísticas americanas, como decía usted muy bien. Es que de hecho por eso tienen allí las fábricas, porque tienen un coste laboral menor, porque al final da igual que pongas la fábrica en un lado o en otro de la frontera, porque las personas prácticamente van a ser las mismas, van a ser los mismos trabajadores los que van a desarrollar su trabajo ahí. Tienes un acuerdo de libre comercio, como usted también recordaba en el día de ayer, y evidentemente no es tu enemigo. México no es tu enemigo. México tiene que ser tu amigo. Y plantear las cosas como lo hace Trump, ayer dimos una explicación de por qué se hacen este tipo de movimientos por parte de Donald Trump, pues, ha motivado en este caso la respuesta de Sheinbaum, que yo también coincido en que no solo es una respuesta adecuada, sino que yo creo que también aquí todos saben el juego al que están jugando, y en lugar de contestarle de una manera altanera, como a lo mejor habría contestado España, Sheinbaum, habría que decirlo, pues en este caso sabía muy bien en el contexto en el que se estaba moviendo. Los chinos también a su manera han respondido, a su manera, sobre todo con algunos editoriales en medios chinos que se editan en inglés, como el Global Times, que es un poco la manera en la que se utiliza para trasladar esa idea de, oiga, ahora también nos van a poner aranceles, ¿cuántos? Del 10, del 40, del 50, del 60, y han hecho los chinos básicamente lo mismo que ha hecho Sheinbaum. Le ha dicho, oiga, aquí no están ustedes, los señores de Apple no están aquí desarrollando su actividad, los señores de la empresa de Elon Musk, Tesla, no están aquí desarrollando su actividad. De hecho, hemos contado recientemente cómo el propio Elon Musk utilizó a Narendra Modi, al primer ministro indio, para poner los cuernos a los chinos y luego posteriormente llegar a un acuerdo con China porque China estaba apretando y porque China quería unas condiciones distintas. Tesla está en China porque Xi Jinping quiere que Tesla esté en China. Entonces, evidentemente, si tienes empresas tecnológicas, estamos hablando de Apple y Tesla, no estamos hablando de dos empresas cualquiera. Iconos como Starbucks, por ejemplo, también lo recordaba el Global Times, Hewlett Packard, HP, son empresas completamente importantes. El China Daily hablaba también esta mañana de que Morgan Stanley recibió en marzo la aprobación reglamentaria para ampliar sus operaciones en China. Y, oiga, tiene a los señores de Wall Street queriendo entrar aquí, a pesar de que todos los días nos dicen que somos un país que no es de fiar, que somos un país que está cayendo la economía, que tenemos unos problemas insalvables. Estamos viendo cómo todas sus empresas quieren venir aquí a hacer negocios. Nosotros no tenemos ningún problema en que ustedes vengan aquí a hacer negocios. ¿Cómo nos van a poner ustedes aranceles? Y encima con la excusa del fentanilo. No sé, si hubieran empleado otra, pero es que ni siquiera se hablaba de guerra comercial, se hablaba fundamentalmente del fentanilo. Cuidado, porque vamos a ver en los próximos meses un repunte inflacionario muy evidente, muy importante, que van a atribuir exclusivamente a estos aranceles que no están todavía aprobados. No están aprobados, es que Trump no ha tomado posesión. Pero la inflación ya está subiendo. Y cuando Trump ponga aranceles, que los pondrá, lo que pasa es que seguramente no en los niveles en los que él está diciendo, nos dirán, claro, es que la política de Trump es arancelaria, es inflacionaria. Y es verdad, pero no explican la inflación. La inflación vuelve porque nunca se ha terminado de ir. Porque es consecuencia de las malas decisiones adoptadas durante años y años de barra libre de liquidez. Porque estamos pagando ahora la inflación de la pandemia. Porque eso que estábamos comentando antes en el tema, en cuestión de España con respecto a las pensiones, es la forma en la que te devuelve la bola. Tú emites deuda y dices, bueno, ya la pagarán las generaciones posteriores. ¿Y la inflación que generas con ese dinero creado de la nada? Porque el que te compra a ti la deuda lo hace gracias a un crédito. A ese dinero deuda, porque todo dinero desde el año 1971 es deuda de otra persona. Todo el billete que tenemos en la mano es la deuda de otra persona. El dinero se crea mediante créditos. Y uno se coge los datos de España hoy, inflación, lo he dicho, en Estados Unidos el principal indicador que utiliza la Reserva Federal, que es el indicador de consumo personal, el PCE, que no es el IPC, pero que a la Reserva Federal le gusta mucho más, está rozando el 3%. Y eso que el petróleo está dando un respiro. Menos mal que ha habido un acuerdo de alto el fuego entre Hezbollah e Israel. Menos mal, y seguramente por ahí van las cosas, ¿eh? La OPEP se reunía este fin de semana para anunciar un recorte de la producción y han dicho, no, de momento no, vamos a esperar a 5 de diciembre, vamos a ver qué sucede con el precio del petróleo, que está contenido. Está en unos $70 el barril, en el caso del West Texas está incluso por debajo, está en $68, y el Brent, que es la referencia en Europa, está en $72. Con este precio más o menos todos están contentos. Arabia Saudí y el resto de socios de la OPEP estarían contentos, aunque siempre hay voces que desearían que fuera un precio mayor. Los productores de Estados Unidos, gas de esquisto, fracking, están también a gusto, porque con este dinero pueden garantizar la rentabilidad de los trabajos y de las prospecciones.
Tenemos una OPEP que progresivamente ha ido perdiendo peso como oferente petrolero porque han surgido otros, sobre todo Estados Unidos, y están anunciando que van a recortar producción, pero no terminan de hacerlo. Si recortan producción, habrá un movimiento alcista sobre los precios. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la cuestión diferencial respecto a épocas anteriores? Que antes la OPEP podía manejar el mercado y ahora no puede, porque ya no es el principal agente. Representa aproximadamente la mitad del petróleo mundial si incluimos a Rusia. Entonces, en este contexto dicen, oiga, si nosotros subimos mucho los precios, podemos hacer más atractivo el petróleo de otros lugares. Y están en ese juego de tira y afloja. Pero a lo que voy con respecto a la inflación es, si el petróleo se va a 80 o a 90 dólares, que vamos a tener otra vez inflaciones del 4, del 5%. Y entonces ya no le vas a poder echar la culpa a Putin, a la guerra de Ucrania. Se la van a echar a Trump. Entonces a Trump. Sí. Y ya están preparando el relato. Por otro lado es lo que quieren, o sea Sí. que en ese sentido están encantados de la vida. Y además él ayuda con sus políticas, porque son inflacionarias. Lo que pasa es que cuando las adoptaba Biden, nadie criticaba a Biden. Y nadie decía que la inflación era culpa de la Casa Blanca. Pues evidentemente que es culpa de la Casa Blanca y del Tesoro. Y del amigo de Soros, de Scott Bessent, que nos va a dar tardes y noches de gloria. Bueno, noches yo creo que va a dar más que tardes, pero bueno, ya lo iremos comentando. Si ayer hablábamos y comentábamos que la Casa Blanca anunciaba un nuevo paquete de dinero para Ucrania, hoy nos hemos despertado anunciando un nuevo paquete de armamento, en este caso, para Israel. No hay nada como un alto el fuego para lubricar aún más las relaciones armamentísticas entre Estados Unidos e Israel. 680 millones en armamento. Hoy Reuters daba la exclusiva prácticamente a primera hora de la mañana, mientras que The Economist ponía negro sobre blanco sobre esa cifra de bajas ucranianas. La verdad es que yo me he quedado relativamente sorprendido porque nunca había visto que se aceptara una realidad que hemos denunciado aquí en numerosas ocasiones, y es que The Economist ya lo que estaba planteando es que Ucrania ha perdido casi 500.000 de soldados en la guerra contra la República del Donbass con la asistencia rusa. Es una aproximación que yo creo que incluso se podría quedar corta, porque si estos están diciendo que son 500.000, hay quien piensa que es bastante más, pero bueno, de todas formas, oigan, 500.000 de muertos es 5 veces los muertos que hubo en la Guerra Civil Española, en el campo de batalla. Luego es verdad que dentro del artículo, porque ese ha sido un poco el titular que ha dado la vuelta al mundo, luego dentro del artículo se dice que serían 100.000 seguros y luego 400.000 demasiado heridos para seguir luchando, pero estaríamos contando de que estamos hablando de 1 de cada 20 hombres en edad de combatir, y al mismo tiempo en Estados Unidos la administración de Joe Biden, la Casa Blanca, instando al régimen ucraniano a reducir de 25 a 18 años ese umbral de edad de reclutamiento para aumentar las tropas, lo cual liga con lo que usted comentaba ayer, de esa idea que hay de una ofensiva terrestre de invierno, que supongo que ya será, bueno, pues no sé, los que queden vivos para que mueran. Pero vamos a ver, vamos a ser medianamente sensatos. O sea, primero, una ofensiva de invierno es un disparate, es un disparate. Segundo, una ofensiva terrestre, con estas bajas y todo lo demás, es para echarse a temblar. Y entonces, ¿qué pretende usted? O sea, que además sea en invierno, contra los rusos. O sea, pero bueno, ¿usted qué quiere? Matar ya a los pocos que quedan, ¿no? O sea, mire, es que para decir, no, dígamelo, porque claro, si usted lo que quiere es matar ya a los pocos ucranianos que quedan, va a ser lo ideal lanzarlos en una ofensiva de invierno con la inferioridad tremenda que tienen, y efectivamente para enfrentarse con los rusos. O sea, vamos, es que cuesta creer que usted no quiere acabar matando ya a todos los ucranianos. Y ya no es que salga desde dentro esa idea del régimen de Zelensky, es que está siendo impulsada por la propia Casa Blanca. Es que la noticia la publicaba Associated Press, que es la principal agencia de noticias norteamericana. Y además citando a un funcionario de la actual administración demócrata, como siempre sin decir el nombre, algo a lo que ya estamos muy acostumbrados, diciendo, bajo condición de anonimato, especifica la agencia, que esto es matemática pura, que el país necesita más tropas porque tienen menos que los rusos y que por lo tanto esto es matemática pura y que no hay que darle más vueltas al asunto, que hacen falta 160.000 tíos, que hacen falta 160.000 soldados adicionales. Sí, bueno, pero puede hacer falta, pero primero los tienes que tener y luego aparte de eso, a ver cómo los entrenas, los armas y todo lo demás. O sea, es que de verdad que es una locura. Ya en abril, Zelensky rebajó la edad a 25 años.
amplió los poderes de los oficiales de alistamiento e introdujo diversas sanciones para los evasores, para los que no quieren ir, mediante una nueva ley de movilización que incluía ir a las fábricas, al trabajo, a la casa de las personas para llevárselos de las orejas. Hay un oficial ucraniano que dice, el sargento mayor del ejército de Ucrania, que dice que como no están logrando los objetivos de movilización, lo que necesitan es el derecho a usar la fuerza para obligar a que los centros de reclutamiento sean más eficientes. Dice, deberíamos estar autorizados a utilizar la fuerza física contra el evasor y deberíamos tener derecho a dispararles, ha dicho. Bueno, pero si eso ya lo están haciendo. O sea, ¿qué están diciendo? Pero disparándoles. Si Andrei Sokolov se llama el tipo, ¿eh? Sí, Andrei sí. Sokolov. Bueno, sí, porque a algunos se les habrá escapado y entonces tiene que quedar claro que si a alguno se le escapa, los matan y se acabó. O sea, esa es la historia en la que están, ¿no? Pero luego te encuentras con todos esos casos de corrupción que se da la circunstancia de que, vamos, pagaban a los funcionarios para no ir al frente y había una cantidad de funcionarios que no iban al frente que dices, pero bueno, ¿qué pasa? Que en Ucrania son funcionarios solo los inútiles. Una trama en la que estaba la fiscalía. Estaba la fiscalía implicada, o sea, sí que esto hay. Pero es que, vamos a ver, es que pensemos en la sangría que es 500.000 de muertos, más luego todos los que son heridos, que bueno, tienes que calcular que con facilidad el número de heridos, que luego queden o no inválidos ya es otro cantar, pero el número de heridos puede ser con facilidad 3-4 veces más alto. Como digo, The Economist jugaba un poco con eso, entonces planteaban que en realidad eran 100.000 más 400.000, que yo creo que es un poco la cifra oficial que se ha venido manejando, pero también es, como decimos muchas veces, ¿no? Ir moviendo la ventana de Overton, ¿no? Lanzan esta cifra y luego cuando veamos las cifras reales, pues a lo mejor no nos sorprende tanto. Y ya encima vemos, dirán, ¿no? Claro, dirán, si ya avisamos nosotros, hombre, claro, señores de The Economist, ¿no? Hablaremos de The Economist en estas Navidades, vamos a tener un programa muy interesante hablando de sus profecías. Si no están suscritos a cesarvidal.tv, les animo a que lo hagan, porque estamos preparando, además del contenido de todos los fines de semana, también especial para esta Navidad, ¿no? Y esta entrada del año 2025, que no está tan lejos, estamos ya 28 de noviembre. No, estamos muy cerquita. Trump también nombra al general retirado Keith Kellogg para el puesto de enviado especial para Ucrania y Rusia, como uno de sus asistentes también presidenciales, un tipo que formó parte del gabinete de Trump en su mandato anterior. Allí fue jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, también asesor de seguridad nacional del vicepresidente, de Mike Pence. Desde medios rusos se destaca que este general retirado aboga por las negociaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto. Es un poco lo que se estaba planteando en algunos medios rusos, recordando sobre todo un artículo que se puede encontrar en internet, que se titulaba Estados Unidos primero, America First, Rusia y Ucrania. Lo escribió en abril junto al que era jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional en la primera administración Trump, también compañero suyo, Fred Flake, y ahí presentaba su visión de la política estadounidense sobre el tema ucraniano, y planteando que Estados Unidos debería ponerle como condición a Ucrania que solo se le suministraría ayuda militar y que no entraría en la OTAN, que es justo lo que aparece en ese borrador avanzado por el Wall Street Journal. Es decir, os armamos hasta los dientes, no entráis en la OTAN, posponemos por un largo periodo de tiempo esta entrada en la OTAN, no vamos a decir directamente que no, pero que sean 10, 15, 20 o 30 años. Se hablaba de 20 años. Sí, esa es la idea, lo que planteaba ese borrador. Y entonces indicaba en ese artículo, muy interesante, que al gobierno y al pueblo ucraniano les va a costar aceptar una paz negociada que no les devuelva todo su territorio, pero tienen que aceptarlo. Porque es la única manera de que todos dejen de morir. Esto escribió y también dijo en un discurso en la CNN, en el programa Town Hall en el año 2023. También es verdad que en el año 2023 Kellogg dijo al Congreso que utilizar a Ucrania para luchar contra Rusia era una gran decisión y que era el culmen de la profesionalidad, porque sacaba un adversario estratégico de la mesa sin utilizar tropas de Estados Unidos. Sí. Esto es una verdad, pero... bueno, y es una verdad relativa también. Porque... Bueno, pero dice guerra proxy, no utilizamos soldados nuestros, no sacamos un adversario estratégico, pero bueno, este es el leitmotiv de la operación, ¿no? Sí, aquí habría más de descripción que de opinión, aunque es verdad que también hay una valoración, hay un juicio de valor. También escribió otro artículo posteriormente donde indicaba que la amenaza y el envío de armas a Ucrania es la baza para tener algo que negociar con Rusia. Vemos cómo se van posicionando
cada uno de los actores en un día además en el que Rusia pues, ha lanzado varios misiles contra el sistema energético ucraniano. El Papa ha dicho que los ucranianos van a pasar frío y que hay que rezar por ellos. Hay que rezar por todos, Francisco. Yo creo que no se equivoca, o sea que las cosas como son, ¿no? Evidentemente el objetivo de todas las operaciones rusas, sobre todo en los últimos meses, ha ido destinado a las infraestructuras energéticas. No a las infraestructuras nucleares, a las energéticas. Quienes están atacando las infraestructuras nucleares son los drones norteamericanos y británicos lanzados desde el régimen de Kiev. También es noticia Rusia porque el rublo está perdiendo buena parte de su valor respecto al dólar. Hay una caída del rublo notable. Hay mucha gente que nos está preguntando en los últimos días a qué se debe. Fundamentalmente a desequilibrio en balanza comercial, pero también a esa sanción que ha incluido a Gazprombank, que es el principal elemento que sirve para ingresar ese dinero que llega a través de la venta de los hidrocarburos y que progresivamente pues irán buscando nuevas alternativas, pero de momento ahora tiene un problema Rusia a la hora de liquidar los contratos, tanto con sus socios en Turquía como en Europa, como en otros países que estén bajo la esfera de la OTAN. El valor de las exportaciones también se ha reducido en 1/3 durante la segunda mitad del año. En un primer momento las autoridades rusas evitaron que el rublo se despeñase interviniendo el mercado monetario. El gobierno ruso también impuso a las principales empresas exportadoras la venta obligatoria de divisas. Esto detuvo la caída del rublo durante varios meses. También subieron notablemente los tipos de interés hasta el 21%. Veremos hasta qué punto es capaz de manejar esta situación Rusia, que ahora tiene un problema con ese rublo, sobre todo en un contexto de apreciación del dólar, porque ya no es solo que el rublo pierda valor respecto al dólar, es que el dólar está ganando valor respecto a otras divisas después de las elecciones de Estados Unidos, un proceso que también hemos ido aquí explicando y que evidentemente pues esto va a suponer un problema para Rusia. También tiene alguna ventaja y es que podrá exportar en rublos de forma más barata. Claro. Lo que pasa al final eso son las dos caras de la moneda. Como Rusia tiene acuerdos fuera de la OTAN, fundamentalmente con socios chinos e indios, pues podrá pues reajustar esos precios. En buena medida, pues China e India lo normal es que pues ayuden a pasar este trago a Rusia y que se aprovechen también de ello, ¿no? Teniendo futuros descuentos, sobre todo en los contratos de hidrocarburos. Veremos también cómo se va configurando todo eso. La noticia en Europa esta vez no es Alemania, es Francia. Lo llevamos aquí contando desde hace mucho tiempo. Ha sido amenazar Le Pen con tumbar el gobierno y otra vez volverse a disparar la prima de riesgo, pero no porque Le Pen amenace con tumbar el gobierno, sino porque Francia tiene una crisis fiscal de caballo desde hace muchísimos años. Exacto. Esa es la historia. Hombre, vamos a ver, claro, es muy fácil focalizar en Marine Le Pen la situación y decir esta va a tumbar el gobierno, la irresponsabilidad de los populistas. El caos político, sí, ¿verdad? No, el caos viene de antes. Y esta mujer lo que está es intentando reaccionar frente al caos. Que luego lo consiga o no lo consiga ya es otro cantar. Pero esa es la realidad, no es otra cosa. El presupuesto nacional no sale adelante, no puede salir, hay una ruptura notable entre los políticos y los propios ciudadanos, el ajuste fiscal que se debería haber producido mientras nos lo exigían a otros no se ha producido, ahora es el peor momento para poder hacer un ajuste fiscal con un entorno recesivo, sobre todo industrial. El primer ministro del país ha dicho que se enfrenta Francia a una tormenta financiera, tanto si no se aprueban los presupuestos como si pierden el poder. Esa amenaza que también dijimos aquí que se iba a emplear. Si viene Le Pen, habrá un ataque especulativo claramente a la economía francesa, contra la deuda francesa. Un ataque especulativo que se está produciendo ya en estos momentos. Sí. Esto ya ha comenzado. Sí. Lo hemos visto, lo vimos en Inglaterra con Liz Truss, lo hemos visto en otros países, lo vimos en el caso de España en su momento, en el caso de Italia. Si no obedeces, si no pasas por determinado aro, habrá ataque especulativo y lo que se intentará además es dar esa idea o generar esa idea de que cualquiera que no sea un representante del régimen establecido, cualquiera que venga a poner en tela de juicio determinadas estructuras y valores, Le Pen tampoco le va a dar la vuelta a Francia como un calcetín, pero cualquiera que plantee una alternativa, el caos social y económico. Y además se le culpará a ellos. Exactamente. De esta vía, ¿no? Exactamente. Estamos mal por lo que han hecho ellos, que no se han portado bien. Así es. Así de Entonces, claro. Importante que tengamos todo esto también en mente para no tragar con determinados sapos argumentales, ¿no? Y hablando de sapos, y hablando de tomates,
también, ¿no? A ver, Sigue la historia ha de los dicho usted tomates. sapos y luego tomates y me ha venido a la cabeza todo un consejo de administración. O sea, a ver... También de uno con poco pelo, ¿no? Sea usted prudente. Enjuto, Sí. quijotesco podríamos hablar desde ese punto de vista, ¿no? Quijotesco, En lo físico al menos, ¿no? En fin, no sé. A mí Con me hábitos recuerda nocturnos también. más a algún cardenal perverso del Renacimiento o algo así, pero bueno, en fin. Hábitos nocturnos, tarjeta black. Sí, ¿verdad? tarjeta black, sí. Gran trasnochador, también en algunos casos. Dejémoslo ahí, o sea, no siga usted diciendo eso, porque va a volver a mencionar al enano de al lado y ya todo el mundo se va a dar cuenta de quién está hablando y estamos intentando precisamente ser discretos. Es usted peor que yo. Lo que pasa es que yo soy. Bueno, yo soy más yo eso bandarra. nunca lo he dudado. No me habrá visto usted jamás que yo haya dicho que soy mejor que usted. O sea, nunca se me ocurriría pensarlo. Estoy convencido de que soy peor que usted. O sea, que eso no se lo voy a negar yo. Mire usted. Lo que hace, ¿no? Llevar tanto tiempo trabajando juntos, la verdad es que es un absoluto placer poder tomarnos el pelo así mutuamente, porque esto además a la gente le gusta y la gente lo ve, ¿no? Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasa con el tomate? El tomate de Mohamed. El tomate de Mohamed VI es ilegal. Y digo bien que es de Mohamed VI porque las empresas, las españolas y las marroquíes, trabajan en el complejo de Mohamed VI y además los agricultores llevan mucho tiempo diciendo que esto es ilegal. Y ahora también lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que ha confirmado que el acuerdo comercial con Marruecos en materia agraria viola el derecho internacional. Lo cual es totalmente cierto. Mire, de lo poco que se mantiene en pie de la Unión Europea, en que han pensado las gentes inocentes y honradas, es la administración de justicia. Pero el día que consigan cambiar la mayoría dentro del Tribunal de la Unión Europea, ya se acabó el carbón totalmente. Pero es lo único que en estos momentos mantiene un mínimo de sensatez. Por ejemplo, hace pocos años negando que el matrimonio homosexual fuera un derecho, que en absoluto, que cada país haga lo que quiera, pero que no es un derecho, tumbando a Montoro una serie de normas absolutamente infames, etcétera. Lo único que todavía se mantiene un poquito dentro de la Unión Europea de forma íntegra y decente es esa administración de justicia. Pero insisto, hasta que consigan cambiar los jueces, y entonces los jueces ¿de quién dependen? Pues eso, que diría Pedro Sánchez. Es verdad que en este caso lo que se trataba no era el acuerdo completo de la Unión Europea-Marruecos, sino que se analizaba la materia de liberalización comercial de los productos agrarios, ampliando las preferencias arancelarias en él contenidas a los productos originarios del Sáhara Occidental, pero evidentemente por los agricultores satisfechos dicen, bueno, esto es una victoria. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que el acuerdo se puede mantener durante un periodo de 12 meses para paliar, dice la Comisión Europea, las consecuencias negativas que entrañaría la anulación inmediata del mismo. Es decir, le dice el Tribunal Superior de Justicia, esto es ilegal. Dicen, bueno, es ilegal, pero claro, déjeme 12 meses porque aquí hay gente que se está forrando con todo esto. Y no les vamos a quitar el pastel que se lo están comiendo, vamos, lo están engullendo a bocados, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces los agricultores europeos siguen denunciando esto y dicen, no tiene sentido este periodo de gracia. Dice, nosotros no lo tuvimos. Claro, cuando esto se abrió, no nos dijeron a nosotros, tienen 12 meses para adaptarse y luego ya finalmente los productos marroquíes podrán entrar sin ningún tipo de problema, y denuncian esa competencia desleal de las importaciones bajo las condiciones perniciosas de este acuerdo. Un acuerdo, una situación que beneficia directamente, como digo, al rey de Marruecos, que está construyendo de forma ilegal la megalópolis del tomate en Dakla. Sí. Ahí va a haber un puerto de la OTAN, prácticamente con toda seguridad, están ya realizando... Qué cosa más rara, ¿no? Me está usted engañando, don Lorenzo. ¿Cómo va a colocar la OTAN un puerto en Marruecos y además donde se está forrando el Malik de Marruecos? Quieren que pasen los buques metaneros también por ahí. ¿También? Y algún gasoducto. No, usted me engaña. ¿Cómo va a favorecer la OTAN más a Marruecos que a España? Alguno lo ha dicho últimamente, alguno lo ha dicho. Sí, yo hace poco me hicieron una entrevista en una televisión española y nada más acabar intervino un señor que es de estos que cuenta cómo a Bill Gates hace mucho tiempo que lo ejecutaron en Guantánamo, para decir que no estaba de acuerdo con lo que yo había dicho de que Marruecos era un aliado mucho más favorecido de Estados Unidos que España. Y todo lo que usted me cuenta favorece mi punto de vista y está desmintiendo a este señor, don Lorenzo. En fin. Mucha gente
gente decía, bueno, ¿y por qué Sánchez ahora ha cedido el Sáhara Occidental? Pero si venimos contándolo desde hace mucho Por tiempo. favor, Esto por forma favor. parte de un proceso y de un Por plan, favor. ¿no? Sí, creo que Claro. los de Marruecos, en colaboración con Israel, van a derribar a Sánchez. Esto se viene diciendo hace más de un año, ¿eh? No es de la semana pasada. Hombre, vamos a ver, el principal aliado en la zona del Estrecho de Israel es Marruecos. Casi se podría decir que el Sí, sí, único, sí. no puedes decir el único, porque también están los británicos en Gibraltar y está la flota americana en el Mediterráneo, pero el gran aliado de la zona del Estado de Israel es Marruecos. Y entonces, ¿tú te crees de verdad que le pregunto yo a gente de este tipo, o sea, ¿usted se cree de verdad que Israel y Marruecos se van a poner de acuerdo Pues, para derribar a Pedro Sánchez? Para hacerle a usted un favor, me no, y imagino, sobre todo porque el no entender las relaciones geopolíticas, no tener ni idea. las transacciones de armamento. Marruecos está armado hasta los dientes con armamento israelí. El papel de Marruecos como agente para controlar el Sahel, lo contamos también en uno de los programas que hicimos en cesarvidal.tv en el Gran Reseteo, y esa relación continua yo siempre lo especifico de una manera sencilla para que la gente lo entienda, con independencia de que tú puedas manejar o no al presidente de España. En el caso de Marruecos tienes una dictadura, con lo cual al ser una dictadura allí puedes hacer lo que te venga en gana, y sobre todo teniendo en cuenta que este tipo, cuando se sienta respaldado, el régimen de Mohamed VI, bueno, pues incluso puede tener conocimiento de que te han volado unos trenes y utilizarlo para chantajear a tu país, entre otros muchos elementos, ¿no? Esa presión demográfica, el tema del tráfico de drogas, de todo lo que venimos contando en estos días, ¿no? En el caso del tomate en concreto, hay 5 grupos empresariales, algunos participados directamente por Mohamed VI y participados por el que fuera ministro de Agricultura de Marruecos, que explotan tierra fértil de territorios ocupados en el Sáhara Occidental. O sea, se nos ha dicho que eso era un desierto, que allí no había nada, y dice, oiga, ¿hay tierra fértil en el Sáhara Occidental? Pues claro. Y también hay minerales y tierras raras y fosfatos. Y entonces están creando uno de los mayores centros de producción de tomate a nivel mundial. Y han puesto en marcha un plan que le han llamado Generation Green, que pretenden tener 5.000 hectáreas de producción hortícola en la región. Y para cuando no llueva no hay problema, porque las infraestructuras hídricas en parte se las vamos a pagar nosotros, porque Sánchez le ha prometido también dinerito al régimen, ¿no? Es decir, mientras que Marruecos se convierte en la potencia del tomate mundial, Almería pierde 2.200 hectáreas de cultivo en apenas 5 años. Es fantástico. Yo es que, sinceramente, lo que está haciendo el Moreno Nocilla me parece algo verdaderamente criminal, ¿eh? O sea, el daño que este hombre está haciendo a Andalucía, vamos a ver, el día menos pensado lo voy a enviar al punto Nemo, porque la última de destruir 100.000 olivos. Es que 100.000 olivos en Andalucía no los han destruido ni siquiera cuando llegaron los musulmanes en el siglo VIII, ni siquiera a partir de 1808 las tropas de Napoleón. Arrancados, con máquinas excavadoras. Arrancados. Sí, es algo que dices, bueno, vamos a ver, si los andaluces tienen algo de sangre en las venas, es que tendrían que estar echándose ahora mismo a la calle para decir Nocilla dimisión. O sea, es que es algo verdaderamente para poner intolerable. paneles solares. Para poner paneles solares. O sea, va a destruir, está destruyendo, porque vamos a ver, no me digas tú a mí que en el desierto de Almería, donde se rodó tanto espagueti, tanto paella western, no puedes poner los paneles solares. Pues no, voy a poner los paneles solares destruyendo las zonas más fértiles de Andalucía. Y expropiando a los agricultores, robándoles. Por supuesto, y robando a los agricultores. Este sujeto es un criminal, ¿eh? Luego habrá gente que, como les ha dado concesiones de radio o les riega con publicidad o todo lo demás, claro. se les deshace la boca hablando bien de él. Bueno, pues nosotros, como gracias a Dios, ni dependemos de concesiones de radio de ninguna comunidad autónoma, sea Andalucía, sea Asturias o sea Extremadura, ni tampoco dependemos de su publicidad, pues lo decimos claramente. Este hombre está causando un daño a Andalucía que es pavoroso. Está totalmente entregado a la agenda globalista. ¿Qué pasa? Por aniquilar agrícolamente España, agrícola y ganaderamente, porque ese papel lo ocupe Marruecos y España, pues igual que es un portaaviones de la OTAN, pero más allá de ser un portaaviones no pinta nada en la OTAN, pues ahora además va a ser el gran puerto de paneles solares.
y los agricultores y los ganaderos y todo lo demás que se vayan a hacer gárgaras porque encima les van a quitar las tierras. Bueno, pues si la gente ante esto no reacciona, yo ya no creo que reaccionen ante nada. Llevan décadas que los están robando los buscabonus de la agenda de la agencia tributaria y no hacen nada salvo alguna excepción. Ahora les van a quitar las tierras. En Valencia va a pasar lo mismo. No hay una lista todavía de muertos ni de desaparecidos, pero sí hay una lista de morosos de Valencia como consecuencia de la catástrofe. Esa lista con los que van dentro, vamos, les ha faltado tiempo para hacerla. Y a esa pobre gente, después de quitarles todo, les van a quitar lo poco que les queda. Bueno, pues si los españoles no reaccionan ante unos abusos crecientes de este tipo, pues lamentablemente hay que llegar a la conclusión de que se merecen lo que les pasa. Todo ello con la colaboración del excelso ministro de Agricultura, Luis Planas, Naturalmente. que todo lo que sea hacerle daño al campo español es el primero de la lista para ganar puntos y volver otra vez al Parlamento Europeo, donde ya estuvo como diputado y donde está también en la Comisión de Asuntos Exteriores y es miembro de la delegación para la relación con el Congreso de los Estados Unidos. Una vez más, vemos cómo vuelve la burra al trigo. Bueno, pues ¿qué ha hecho Marruecos? Dice, vamos a ver, si el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea me va a tumbar esto, yo sé que al final esto lo vamos a sacar por otro sitio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a contratar a alguna agencia de lobby, alguna consultora de estas de asuntos públicos. ¿Y cuál han escogido? El régimen de Mohamed VI ha escogido la consultora, el despacho Acento de Pepiño Blanco, de José Blanco, para que defienda sus intereses en la Comisión Europea. Este hombre, para no haber aprobado ni siquiera primero de Derecho y entrar en la política sirviendo cafés en los despachos del Partido Socialista, se ha espabilado. Tiene amigos poderosos, tiene muy buena relación con un ámbito de la comunidad de inteligencia. Esa comunidad de inteligencia que en muchos aspectos es transversal. De hecho, Acento, que es su consultora, es transversal porque tiene gente del Partido Popular. Claro. Tiene bastante gente del Partido Popular. De hecho, esto se funda en el año 2019 por Pepiño Blanco, junto con el que era secretario de Estado de Telecomunicaciones y también preboste del Partido Socialista, Antonio Hernando, auspiciados por Zapatero, pero con muchos elementos también del Partido Popular. Zapatero es quien sirve de puente para que lograran el primer gran contrato con Marruecos. Tenían contratos de 25.000, de 50.000 euros con sus clientes. Consiguió Zapatero, la mediación de Zapatero, que dispararan su volumen de negocio en el año 2023 hasta los 8 millones de euros y ahora han sido contratados para defender los intereses de los agricultores marroquíes en Bruselas. Esto lo ha publicado en exclusiva, luego ya hemos tenido cierto recorrido en otros medios de comunicación, en exclusiva Africa Intelligence, que detalla además que ha sido la Embajada de Marruecos en Madrid y su representante diplomática, Karima Benyaik, quien ha contratado los servicios de la firma de lobby del exministro por un monto que no conocemos. Se le ha preguntado a José Blanco por esta cuestión. No quiere responder. Evidentemente no quiere responder. Es decir, él va a defender esos intereses, no los de los agricultores españoles en Bruselas, sino de los agricultores marroquíes. Alguno pensará, bueno, pues si le han contratado para ello, es su trabajo. Hombre, queda feo, Pepiño. Queda feo cuando tú has sido eurodiputado. Queda feo cuando esa consultora se nutre en buena medida de las relaciones que tú has tenido como ministro, como eurodiputado y como preboste del Partido Socialista. Pero bueno, al final Dios los cría, don César, y eso es cierto. Al final se acaban juntando todos. Lo que pasa es que mientras tanto, pues nos dan una patada, nos despiden de la empresa de turno por hablar de los tomates, por hablar de los agricultores o por demonizar esos paneles solares que, siempre lo hemos dicho, se pueden poner en muchos sitios. Usted lo acaba de decir, se pueden poner en Almería. Perfectamente. Claro, no me diga usted a mí que en el desierto de Almería no se podían haber puesto. Hubiera sido lo ideal. Vamos, un lugar más desértico que nos hemos hartado de ver cuando éramos niños en las películas del oeste, que se filmaban allí, hubiera sido el sitio ideal. Pero claro, si lo pones en Almería, entonces Marruecos no sale beneficiado. Y la agenda globalista que ha decidido que en España la agricultura y la ganadería se vaya al garete, pues tampoco sale beneficiado. O sea que destruimos la vega del Guadalquivir. O sea, es algo verdaderamente de escándalo, de escándalo. Yo no dudo de que si en vez de haber sido Moreno Bonilla
el que en última instancia impulsa esto hubiera estado un gobierno socialista, hubiera hecho lo mismo. Estoy convencido de que habrían hecho lo mismo. Sí, pero está este también. Pero es que está este. Claro, claro. Pero es que el que está es este. Las expropiaciones afectan a una zona que estuvo en las quinielas para ser declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y el equivalente, la zona afectada equivalente, son 100 campos de fútbol. Es que cualquiera que haya ido a Jaén, es que además me toca de cerca, porque ya saben nuestros amigos que toda mi familia es jiennense. Y cuando vas por esas carreteras y ves los montes con los olivos, solo de pensar, con independencia ya del tema económico, solo de pensar que todo eso va a estar lleno de espejos, lleno de paneles solares, que veremos cuando se produzca alguna granizada o cuando haya alguna catástrofe natural, de las que habla Yolanda Díaz, ya no es que vaya a haber un permiso climático, es que va a haber que renovarlo todo eso. Y luego, además, si hay compañías que quieren hacer negocio, que consideran que es un negocio poner ahí paneles solares, pues que paguen a los agricultores por los terrenos un precio de mercado. ¿Cómo puede declararse utilidad pública porque el señor Moreno Bonilla, en este caso la Junta de Andalucía, determine que estos 3 municipios, Arjona, Lopera y Marmolejo, tienen que sufrir esa expropiación? Es una absoluta barbaridad. Bueno, pues nosotros lo vamos a seguir contando, don César. Lo vamos a seguir contando. Y tiene que ser así, pero claro, usted imagínese, usted es un agricultor que lo mismo su familia lleva en ese pedazo de terreno desde los romanos, que ha estado haciendo crecer el olivo generación tras generación, que sabe lo que es eso. Y entonces de pronto llega un personaje totalmente entregado a la agenda globalista, como es el señor Nocilla, y resulta que dice, te voy a quitar las tierras. Pero a mí, ¿por qué me va a quitar usted las tierras? Si estas tierras son productivas, si no hay nada más que ver la cosecha que hay de aceitunas y el aceite, que te las voy a quitar. ¿Pero y por qué? Porque aquí se van a poner placas solares. Bueno, pero ¿y qué va a ser de mí? Nada, te vamos a dar la indemnización de la ley de expropiación, que es una absoluta miseria, y te vas a la calle tú y tu familia, porque aquí vamos a poner placas solares y te vamos a arrancar los olivos. Pues en fin, que cada cual haga lo que quiera, pero verdaderamente esto es una infamia, como otras infamias que se van perpetrando a diario en España, porque no dejan de pisar el acelerador para ir sometiendo a España y convertirla en una colonia de la agenda globalista. Y efectivamente, en medio de esa situación, como dice usted muy bien, pues nosotros lo vamos a seguir contando. Y beneficiando a empresas en las cuales hay sentados políticos que da igual el cargo. En este caso, además, es que son políticos del Partido Popular de Galicia. Con lo cual, es que al final vemos cómo está el asunto. Pequeñas promotoras que consiguen, se ponen de acuerdo con el ayuntamiento, con la comunidad autónoma de turno, hacen unos informes de impacto ambiental absolutamente manipulados, pasan todo el proceso para que la administración declare todo el proyecto de utilidad pública y luego, una vez que consigan el proyecto, se lo venden a Iberdrola, se lo venden a Naturgy, se lo venden a Repsol o cualquier otra empresa. Y la cultura del pelotazo en estado puro, y en lugar de olivos hay paneles solares que luego produzcan una energía. Eso es secundario para ellos. Y ese es el gran problema, que esta gente es la que está al mando. Lo seguiremos contando, don César. Otro no despegamos intensito hoy, ¿eh? Otro despegamos intenso. Sí, como no podía ser menos. Y vamos a seguir adelante con esto, que es nuestra obligación a fin de cuentas. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Hasta mañana, Dios mediante. Mañana nos vemos, don César. Hasta mañana.